Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno teneros por aquí. Y estoy súper emocionado de estar hoy con vosotros para hablar de un tema que estoy seguro, a muchos de vosotros os interesa muchísimo. Y es que vamos a destapar el drama. Sí, el drama de Can Yaman y de Meth Özdemir. El título lo dice todo, ¿verdad? El drama de Can Yaman y de Meth Özdemir, todo al descubierto. Y es que, como sabéis, estos dos bombones turcos protagonizaron la serie Erkenci o Pájaro Soñador, aquí en España, y su química en pantalla era explosiva. Tan explosiva que muchísimos, soñábamos con que esa magia también existiera en la vida real. Y claro, hubo rumores, especulaciones, fotos que alimentaban la esperanza, pero ¿qué pasó realmente? ¿Hubo amor de verdad? ¿Hubo un drama oculto? ¿Qué es todo lo que se esconde tras esa fachada de felicidad y éxito? Pues bien, en este vídeo vamos a analizar todo, absolutamente todo. Vamos a repasar la relación, los momentos clave, los rumores, las declaraciones, las fotos, las pistas, y sobre todo, vamos a intentar entender qué pudo haber pasado entre Can y Meth. Preparaos porque vamos a sumergirnos en un mar de emociones, de especulaciones, de secretos, y de mucho cotilleo. Pero antes de empezar, y como siempre, os quiero pedir un favor enorme. Si aún no estáis suscritos al canal, ¿a qué esperáis? Suscribiros ahora mismo. Dadle al botón rojo o activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, porque cada semana os traigo lo último en el mundo del corazón, de las series turcas y de vuestros actores y actrices favoritos. No os lo podéis perder. Así que empecemos con el drama. Para entender la historia de Can Yaman y de Meth Özdemir, tenemos que retroceder en el tiempo hasta 2018 cuando Erkenci se convirtió en un fenómeno mundial. La serie, con su trama romántica y sus paisajes espectaculares, conquistó a millones de espectadores. Y por supuesto, la química entre Can y Meth era innegable. En la pantalla interpretaban a Can Divit y Sanem Aydin, dos personajes que se enamoraban perdidamente. Y esa pasión, esa conexión, parecía traspasar la pantalla. La serie, que combinaba a la perfección comedia romántica con drama, contaba la historia de Sanem, una joven soñadora que aspiraba a ser escritora y que, por azares del destino, se ve envuelta en el mundo de la publicidad. Allí conoce a Can Divit, un fotógrafo de éxito dueño de una agencia, y la chispa surge inmediatamente. La serie nos sumergía en un universo de enredos, malentendidos, y por supuesto, un amor que parecía destinado a ser. Y es que la forma en la que Can y Sanem se miraban, la complicidad que irradiaban, y la forma en la que se protegían el uno al otro, cautivó a la audiencia desde el primer episodio. Los fans, como era de esperar, enloquecieron. Empezaron a soñar con que el amor de Can y Sanem fuera real. En redes sociales, los comentarios se multiplicaron, las fotos editadas se volvieron virales, y los rumores sobre una posible relación amorosa entre los dos actores se dispararon. Se les veía juntos en eventos, en fiestas, en cenas, y cada foto era analizada al milímetro. ¿Se miraban? ¿Se tocaban? ¿Sonreían el uno al otro? Todo era motivo de debate. Los clubs de fans de todo el mundo se volcaron con la pareja, creando hashtags, editando vídeos románticos y, en general, alimentando la fantasía de que su amor trascendiera la ficción. La expectación era máxima y cada publicación de los actores, cada comentario, cada like, era interpretado como una señal. Las redes sociales, en definitiva, se convirtieron en el caldo de cultivo perfecto para la especulación y el morbo. Y claro, los medios de comunicación tampoco se quedaron atrás. Las revistas del corazón, los programas de televisión, todos querían saber qué estaba pasando entre Can y Meth. ¿Estaban juntos? ¿No estaban juntos? ¿Era todo una estrategia publicitaria? La búsqueda de la exclusiva se convirtió en una prioridad, y los paparazzi, siempre al acecho, intentaban captar cualquier momento que confirmara o negara los rumores. Las entrevistas a compañeros de rodaje, a amigos cercanos, se convirtieron en una fuente de información clave, aunque, la mayoría de las veces, las respuestas eran ambiguas y evasivas. En un principio, tanto Can como Meth mantuvieron un cierto secretismo, alimentando aún más la curiosidad del público. Las declaraciones eran ambiguas, las respuestas esquivas. Pero poco a poco empezaron a soltar pequeñas pistas. Comentarios cariñosos en redes sociales, mensajes privados filtrados,
todo indicaba que entre ellos había algo más que una simple amistad. Can Yaman, en particular, se mostraba más reticente a hablar de su vida privada, pero Demet Özdemir, con su naturalidad y su simpatía, dejaba entrever cierta cercanía con su compañero de reparto. Las entrevistas conjuntas, los posados en revistas y los constantes elogios mutuos hacían pensar que la relación entre ambos era mucho más que profesional. Uno de los momentos que más hizo saltar las alarmas fue cuando se filtraron unas fotos de Can y Demet disfrutando de unas vacaciones juntos en el extranjero. Imágenes de ellos abrazados, paseando por la playa, compartiendo momentos íntimos. Los fans enloquecieron. Parecía que la confirmación oficial era cuestión de tiempo. Estas fotos, que fueron tomadas en Italia, mostraban a la pareja relajada y cómplice, disfrutando de su tiempo libre. La prensa del corazón se hizo eco de la noticia, y los rumores se intensificaron aún más. Pero entonces, el drama. A pesar de todos los indicios de las fotos, de los rumores, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir nunca se confirmó oficialmente. Y para sorpresa de todos, la historia de amor que parecía escrita para siempre, terminó de una forma abrupta y misteriosa. El final de la serie, que llegó tras 51 episodios, supuso también el principio del fin de las especulaciones sobre la relación entre los actores. Empezaron a surgir rumores de peleas, de discusiones, de diferencias irreconciliables. Se decía que la fama y el éxito de Can habían subido a la cabeza, y que su actitud había cambiado. Otros rumores apuntaban a la incompatibilidad de sus agendas y a la dificultad de mantener una relación a distancia. Las versiones sobre la ruptura eran múltiples y variadas. Algunos medios apuntaban a que Can, debido a su repentina fama, había cambiado su comportamiento, volviéndose más distante y arrogante. Otros, en cambio, señalaban a Demet como la culpable, alegando que su excesiva exposición mediática y su búsqueda constante de la fama habían terminado por desgastar la relación. Pero lo más intrigante de todo es que nunca se supo la verdad. Ni Can ni Demet confirmaron ni negaron nada. Simplemente se distanciaron. Dejaron de aparecer juntos en público, dejaron de interactuar en redes sociales, y poco a poco, el sueño de los fans se fue desvaneciendo. El silencio, en definitiva, fue la respuesta más elocuente. Y aquí es donde el drama se intensifica. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo infidelidades? ¿Hubo celos? ¿Quién fue el culpable de la ruptura? Las preguntas son muchas y las respuestas escasas. El hermetismo de los actores, la falta de declaraciones y la ausencia de explicaciones claras, solo hicieron aumentar la curiosidad y la especulación. Los fans decepcionados intentaban encontrar una respuesta, analizando cada gesto, cada palabra, cada like, en busca de la verdad. Los foros y las redes sociales se convirtieron en el escenario perfecto para el debate y la especulación. Lo que sí sabemos es que después de la ruptura, las carreras de ambos actores siguieron adelante con gran éxito. Can Yaman se convirtió en una estrella internacional, protagonizando series en Italia y otros países. Su fama traspasó fronteras, y su imagen se convirtió en un reclamo publicitario para numerosas marcas. Demet Özdemir, por su parte, siguió triunfando en Turquía, con nuevas series y proyectos profesionales. Su talento y su belleza le abrieron las puertas a nuevas oportunidades, consolidando su carrera como una de las actrices más queridas del país. Pero la sombra de su relación, de su supuesta relación, siempre estuvo presente. Los fans seguían preguntando, seguían especulando, seguían soñando con una posible reconciliación. ¿Había una posibilidad de volver a ver a Can y Demet juntos? En los últimos años ha habido algunos encuentros casuales, en eventos y en galas, que han reavivado la esperanza de algunos. Se han visto fotos de ellos juntos, pero siempre con una distancia prudencial, con una frialdad que delata que algo se rompió entre ellos. Estos encuentros, que fueron captados por los fotógrafos, demostraron que a pesar del tiempo transcurrido, la relación entre ellos seguía siendo tensa. La falta de contacto físico y la ausencia de miradas cómplices confirmaron la idea de que la historia de amor había terminado de forma definitiva. Además, ambos han rehecho sus vidas sentimentales. Can Yaman ha tenido relaciones, pero ninguna ha llegado a cuajar. Su vida amorosa ha sido objeto de interés constante, y sus romances han sido ampliamente comentados en la prensa del corazón. Demet Özdemir, por su parte, se casó con el cantante Oğuzhan Koç, pero su matrimonio terminó en divorcio al cabo de unos meses.
Un nuevo capítulo más drama para la vida de Demet. Su divorcio, que sorprendió a muchos, demostró que a veces, las relaciones más sólidas pueden romperse de forma inesperada. ¿Y cuál es la conclusión de todo esto? Pues, aunque no tenemos una respuesta definitiva, podemos sacar algunas conclusiones. Primero, la química entre Can y Demet era real. En la pantalla, y en la vida, había una conexión especial. Pero la fama, la presión mediática, las diferencias personales, todo eso pudo jugar en su contra. La fama, que llegó de forma repentina, pudo haber afectado a la dinámica de la relación. La presión mediática, que lo sometía a un escrutinio constante, también pudo haber contribuido al desgaste. Y las diferencias personales, que siempre existen en cualquier relación, pudieron haberse agudizado debido a las circunstancias. Segundo, el silencio de ambos actores, la falta de explicaciones, nos indica que hubo algo importante que se rompió. Algo que prefieren mantener en privado por respeto a sí mismos y a su relación. El silencio, en este caso, es la mejor prueba de que la historia de amor no terminó de forma amistosa. La falta de explicaciones y la ausencia de declaraciones demuestran que hay asuntos que prefieren mantener en la intimidad. Tercero, y quizás lo más importante, es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos enseña que el amor, a veces, es complicado. Que las relaciones pueden ser intensas, pero también efímeras. Y que a pesar del dolor y la decepción, siempre hay que seguir adelante. La historia de Can y Demet es un recordatorio de que el amor no siempre es lo que parece. Las relaciones pueden ser intensas, pero también frágiles. Y que a pesar de las dificultades, siempre hay que seguir adelante buscando la felicidad. En definitiva, el drama de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia de amor, de pasión, de éxito y de desencanto. Una historia que nos ha hecho soñar, que nos ha emocionado, y que nos ha enseñado que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Es una historia que nos ha hecho creer en el amor, que nos ha demostrado que la pasión puede ser efímera, y que a pesar del dolor, siempre hay que seguir adelante. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Hemos repasado la historia, los rumores, las fotos, las pistas, y hemos intentado, entre todos, desentrañar el misterio que rodea a la relación de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué os ha parecido? ¿Creéis que hubo algo más entre ellos? ¿Pensáis que algún día se reconciliarán? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantará leerlos y debatir con vosotros. Contadme vuestra opinión. Y no olvidéis, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, compartidlo con vuestros amigos y por supuesto suscribíos al canal. No os perdáis los próximos vídeos, porque os prometo que os seguiré trayendo lo mejor del mundo del corazón, de las series turcas y de vuestros actores favoritos. Muchas gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.